¿Alguna vez te has encontrado en un lugar tan oscuro, tan apartado de la voluntad de Dios, que sientes que el perdón ya no es una opción para ti? ¿Te has levantado una mañana mirando al cielo, sintiendo que tus pecados son tan grandes que, tal vez, has cruzado una línea de no retorno? Si alguna vez has experimentado este dolor, esta confusión, quiero que sepas que no estás solo. Millones de personas en todo el mundo han vivido este tormento, esa sensación de que el peso de sus errores es tan grande que la misericordia de Dios ya no puede alcanzarlos. Y si alguna vez has pensado que quizás tu pecado es tan grave que no mereces el perdón, entonces este mensaje es para ti. Y si te dijera que incluso en los momentos más oscuros de tu vida, cuando piensas que has tocado fondo, hay una promesa en las Escrituras que puede restaurarte completamente, imagina esto. Tú, con todos tus errores, tus faltas, tus caídas, llegando ante el Señor y encontrando no condena, sino un amor incondicional que te abraza, te limpia y te devuelve a la vida que siempre soñaste. Esto no es un cuento ni una utopía, es una realidad que se encuentra en la palabra de Dios, esperando ser revelada a aquellos que buscan con sinceridad. Hoy quiero revelarte un secreto que pocos conocen en su profundidad. El perdón de Dios no tiene límites, y su misericordia es más grande que cualquier pecado que puedas haber cometido. Parece increíble, ¿verdad? Pero es verdad. La Biblia nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Primera Juan 1:9. Este versículo no solo nos habla de un perdón, sino de una oportunidad divina para comenzar de nuevo. El perdón de Dios no es condicional a la magnitud de tu pecado, es incondicional a tu arrepentimiento genuino y a tu disposición para regresar a su abrazo. Sé que es difícil creerlo cuando estás cubierto por la culpa y el remordimiento. Es más fácil pensar que el perdón es solo para aquellos que nunca han caído tan bajo como tú, pero eso es un engaño. A lo largo de las Escrituras, vemos que los más grandes hombres y mujeres de Dios han caído, han pecado gravemente, pero al arrepentirse y volver a Él, han sido restaurados. David, Moisés, Pedro, todos ellos cometieron errores graves, pero fueron restaurados por la gracia infinita de Dios, y tú también puedes experimentar esa restauración hoy. Lo que vas a descubrir en este video podría ser el punto de inflexión que tanto necesitas. En los próximos minutos exploraremos juntos las enseñanzas profundas de la Biblia sobre el perdón. No solo entenderemos lo que la Escritura dice, sino que también aprenderás cómo puedes recibir esa gracia, cómo puedes arrepentirte sinceramente y comenzar un nuevo camino con Cristo. Este no es solo un mensaje teórico, es una oportunidad de vida real que puede transformar tu alma y restaurar tu paz. Y no solo eso, quiero que sepas que tu vida puede ser diferente a partir de este momento. No importa cuán grande haya sido tu pecado, lo que importa es lo que haces ahora, en este preciso instante. El Señor está cerca de los que tienen el corazón roto y están dispuestos a cambiar. Él te está mirando con amor, esperando que te acerques a Él. En este video, te voy a enseñar cómo dar ese paso y cómo recibir el perdón que cambiará tu vida. Antes de comenzar con este estudio, quiero que tomes un momento para comprometerte con lo que vas a aprender. Este es un acto de fe, un acto de obediencia. Te invito a comentar en los comentarios "Paz en Cristo". Este simple acto no solo te ayudará a conectar más profundamente con el mensaje, sino que también será un testimonio para los demás de que tú eres una persona dispuesta a escuchar la voz de Dios. Y no olvides darle me gusta al video, porque al hacerlo estarás ayudando a que más personas como tú reciban este mensaje. Tu acción puede hacer la diferencia. Al dar me gusta y suscribirte,
no solo estás apoyando este canal, sino que estás ayudando a que esta poderosa palabra llegue a aquellos que más la necesitan. ¿Sabías que muchas personas, quizás más de las que imaginas, no tienen una iglesia cerca de ellos? Este canal es para ellos, y lo que tú haces aquí hoy puede ser el comienzo de una gran cadena de bendición. Quiero que sepas que este es el momento perfecto para empezar. La promesa de perdón y restauración de Dios no tiene fecha de caducidad, pero hoy es el día en que puede comenzar a ser una realidad en tu vida. A lo largo de este video vas a entender cómo puedes estar completamente limpio, completamente libre de las cadenas del pecado, y cómo ese perdón traerá paz y alegría a tu corazón. Así que, querido hermano y hermana, te invito a quedarte hasta el final, porque lo que aprenderás en los próximos minutos será vital para tu vida. No te vayas. Lo que estás a punto de descubrir puede ser el primer paso hacia una vida renovada en Cristo. Ahora, sin más demora, prepárate para un viaje de restauración y esperanza. Lo que sigue a continuación tiene el poder de cambiar tu vida. Comencemos este estudio. Es hora de recibir el perdón de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan 1:9. El arrepentimiento genuino es el primer paso para recibir el perdón de Dios. Pero, ¿qué significa verdaderamente arrepentirse? A menudo pensamos que arrepentirse es simplemente lamentarse por lo que hicimos mal. Pero en realidad, el arrepentimiento va mucho más allá de la tristeza superficial o de las palabras vacías. El arrepentimiento genuino implica un cambio profundo en el corazón, un deseo real de apartarse del pecado y regresar al camino de Dios. Este bloque se adentrará en lo que significa un arrepentimiento sincero. ¿Cómo podemos saber si realmente estamos arrepentidos? Y cómo esta actitud puede traer consigo la transformación que necesitamos. La palabra arrepentimiento en griego, metanoia, significa literalmente un cambio de mente, una transformación del pensamiento y de la actitud. No se trata solo de sentir pesar por haber hecho algo mal, sino de un cambio radical en cómo vemos nuestro pecado y nuestra vida. Es un giro de 180 grados, donde dejamos atrás nuestro antiguo yo y nos dirigimos hacia Dios con un corazón limpio y renovado. En el caso de la parábola del hijo pródigo, Lucas 15, 11, 32, el joven no solo se dio cuenta de su pecado, sino que también tuvo el coraje de regresar a su padre, reconociendo su error. Él no solo dijo, «Me arrepiento», sino que hizo algo al respecto, cambió su dirección y fue a su padre para pedir perdón. El arrepentimiento genuino es más que solo palabras, es una acción que demuestra nuestra disposición a volver a Dios. ¿Qué nos impide arrepentirnos de manera genuina? Una de las razones por las que muchas personas luchan con el arrepentimiento genuino es el orgullo. Nos cuesta admitir nuestros errores, especialmente cuando el pecado nos ha llevado por caminos oscuros. A menudo tememos ser rechazados o juzgados por nuestros actos, por lo que nos cuesta dar el paso hacia el arrepentimiento. Pero la Escritura nos asegura que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. 1 Juan 1:9. Dios no te rechazará cuando te acerques a Él con un corazón humilde y sincero. Él está esperando con los brazos abiertos para restaurarte. El arrepentimiento también puede verse obstaculizado por la falta de conocimiento de lo que implica realmente. Cuando no comprendemos la gravedad del pecado, ni el costo que tiene para nuestra relación con Dios, nos resulta difícil sentir una verdadera necesidad de arrepentirnos. Pero cuando comprendemos que el pecado nos separa de Dios y que solo a través de Cristo podemos ser reconciliados con Él, el arrepentimiento se convierte en una respuesta natural al amor
y la gracia de Dios. El arrepentimiento genuino no es solo un acto de confesar, sino de abandonar el pecado. Confesar nuestros pecados a Dios es importante porque nos permite reconocer nuestra necesidad de su perdón. Pero el siguiente paso, que es esencial, es abandonar esos hábitos y actitudes que nos alejan de Dios. La verdadera transformación no llega solo con las palabras, sino con una voluntad decidida de dejar atrás lo viejo y abrazar lo nuevo en Cristo. El arrepentimiento no es solo un cambio de mentalidad, sino un cambio de rumbo. El apóstol Pablo lo expresa claramente en 2 Corintios 7:10. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Este versículo nos muestra que el arrepentimiento genuino lleva a una restauración y a una nueva vida en Cristo. La tristeza que nos lleva al arrepentimiento no es una tristeza que busca castigo o condena, sino una que busca sanar la relación con Dios. Es una tristeza santa que nos hace comprender el daño que el pecado ha causado y el amor de Dios que nos invita a regresar a Él. ¿Cómo saber si estamos arrepentidos? La pregunta crucial es, ¿cómo saber si realmente estamos arrepentidos? A menudo, la forma en que nos comportamos después de pedir perdón es el mayor indicio de si nuestro arrepentimiento ha sido genuino. El verdadero arrepentimiento implica un cambio de actitud y de comportamiento. No significa que nunca más volveremos a caer, pero sí que nuestro deseo es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y apartarnos del pecado. Un arrepentimiento genuino tiene frutos, un deseo de no volver a hacer lo mismo, un esfuerzo consciente por vivir de acuerdo a los principios de Dios. Un ejemplo de arrepentimiento genuino es el caso de Zaqueo, el recaudador de impuestos, que, después de encontrarse con Jesús, declaró: «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo restituiré cuadruplicado». Lucas 19:8. Este cambio radical en su vida mostró que su encuentro con Jesús había producido un arrepentimiento real que se reflejaba en sus acciones. ¿Por qué es importante el arrepentimiento? El arrepentimiento no solo es importante para nuestra salvación, sino también para nuestra sanidad emocional y espiritual. El pecado nos carga, nos pesa, nos mantiene en esclavitud. Cuando nos arrepentimos, estamos liberándonos de esa carga y permitiendo que Dios trabaje en nuestro corazón. Este es un acto de fe y de obediencia. El arrepentimiento nos permite experimentar la gracia de Dios, esa gracia que nos limpia, nos restaura y nos da la libertad que solo en Cristo encontramos. Es necesario entender que el arrepentimiento no debe verse como una carga, sino como una oportunidad de restauración. Es un regalo de Dios, una forma de regresar al Padre que siempre nos recibe con los brazos abiertos. El arrepentimiento nos permite experimentar el gozo de la restauración, la paz de la reconciliación y la libertad del perdón. Hoy, si sientes que has cometido un pecado y te pesa, que tu conciencia te acusa, recuerda que Dios está dispuesto a perdonarte. Su perdón está disponible para todos, sin importar la magnitud de tu error. Todo lo que necesitas es acercarte a Él con un corazón sincero, arrepentido y dispuesto a cambiar. No dejes que el peso de tus fallas te impida disfrutar de la libertad y la paz que Cristo te ofrece. El arrepentimiento no es solo una liberación del pecado, sino una puerta abierta a la plenitud de la vida que Dios tiene preparada para ti. Si sientes que el Espíritu de Dios te está hablando hoy, te invito a comentar: «Me arrepiento y acepto el perdón de Dios», y comprométete en tu corazón a cambiar de rumbo. Da ese paso hacia la restauración que solo Él puede darte. Y si este mensaje tocó tu corazón,
No olvides darle me gusta y compartirlo para que más personas experimenten el poder del arrepentimiento y el perdón de Dios. Vengan ahora, dice el Señor, y razonemos juntos, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Uno de los mayores temores que muchas personas enfrentan cuando han pecado es la sensación de que Dios nunca podría perdonarlos. Quizás sientas que tus fallas son demasiado grandes, que tu pasado está demasiado marcado por errores irreparables. En momentos como estos, el enemigo susurra al oído: ya es tarde, no hay perdón para ti. Pero hoy quiero que sepas algo muy importante. El perdón de Dios no depende de lo que hayas hecho, sino de quién Él es. Dios es fiel, misericordioso y siempre dispuesto a perdonar a los que se arrepienten con sinceridad. Este bloque se centrará en comprender la naturaleza incondicional del perdón de Dios y cómo, independientemente de lo que hayas hecho, Él siempre está dispuesto a perdonarte. Su amor no tiene límites y su gracia es más poderosa que cualquier pecado. El perdón de Dios no tiene condiciones. Isaías 1:18 nos muestra una verdad fundamental. Dios no pone condiciones para perdonarnos, más allá de la sinceridad de nuestro arrepentimiento. La invitación que Él nos hace es clara: venid y razonemos, juntos. Esto significa que Él está dispuesto a escuchar nuestros arrepentimientos, nuestras lágrimas, nuestras súplicas, y lo hace con un corazón lleno de misericordia. El pecado es serio y tiene consecuencias. Nos separa de Dios, nos aleja de su santidad. Pero, a pesar de todo, la sangre de Cristo, que fue derramada en la cruz, cubre nuestros pecados. No importa cuán rojos sean nuestros pecados, pueden ser limpiados. Este es el poder transformador del perdón de Dios. No hay pecado tan grande que no pueda ser lavado por su gracia. Para entender mejor esta verdad, pensemos en una ilustración. Imagina que tienes una camisa blanca y esta se mancha con tinta roja. No importa cuántos intentos hagas por limpiar la mancha, parecerá imposible. La mancha está allí, permanente. Pero luego, alguien te ofrece una prenda nueva, completamente limpia. Esa es la oferta que Dios hace. Él no solo limpia nuestra mancha, sino que nos ofrece una nueva vestidura, una vestidura sin mancha. En Cristo tenemos una nueva identidad, completamente libre de la culpa y el pecado que una vez nos definió. Dios no solo te limpia, sino que te ofrece una nueva oportunidad. Él no te mira a través de los errores del pasado, sino que te ve como lo que eres ahora en Él, un hijo redimido. La gracia de Dios no tiene límites y no tiene fecha de vencimiento. El perdón de Dios es eterno y está disponible en todo momento, sin importar cuán lejos te hayas alejado de Él. Uno de los mayores obstáculos que enfrentamos al buscar el perdón es el sentimiento de indignidad. Nos cuesta aceptar que somos perdonados porque sentimos que nuestras acciones no lo merecen. Pero aquí está la gran verdad. El perdón no es algo que se merece, es un regalo de Dios. Nadie es digno de este perdón, pero Dios lo ofrece por su amor incondicional. Es un regalo que por su naturaleza no puede ser ganado ni puede ser devuelto con algo que se pueda considerar equivalente. La gracia es una expresión de la misericordia infinita de Dios hacia la humanidad. En vez de tratar a las personas de acuerdo a lo que merecen, lo que sería la justicia, Dios extiende a todos una invitación al perdón y a la restauración mediante su gracia. Este acto de gracia está profundamente ligado al sacrificio de Jesucristo en la cruz, donde Él, a través de su sufrimiento, tomó sobre sí la pena que nosotros merecíamos para que pudiéramos recibir la gracia y el perdón. Jesús pagó el precio para que por medio de su sacrificio todos pudieran tener acceso a la gracia de Dios.
Uno de los malentendidos más comunes en la vida cristiana es la creencia de que uno debe ganarse la gracia. La idea de que tenemos que ser buenos o hacer suficientes cosas buenas para ganar el favor de Dios es completamente errónea. La gracia, como lo subraya Pablo en Efesios, es un regalo, no un logro humano. Cuando entendemos esto, nos liberamos de la pesada carga de sentir que nunca seremos lo suficientemente buenos para recibir el perdón de Dios. La enseñanza más relevante de este bloque es que, aunque muchos piensan que deben hacer algo para ganarse el perdón de Dios, la verdad es que el perdón es un regalo que se da gratuitamente a todos los que creen en Jesucristo y aceptan su gracia. Este concepto puede ser un desafío, especialmente en una sociedad que valora tanto el ganarse las cosas, ya sea a través del trabajo duro, logros personales o méritos. El mundo en el que vivimos a menudo está basado en el principio de recompensa y castigo, donde las personas obtienen lo que merecen. Sin embargo, la gracia de Dios opera de manera completamente diferente. No es sobre lo que merecemos, sino sobre lo que Él decide darnos. Aceptar la gracia de Dios significa que debemos dejar de lado el orgullo y la autojusticia. Es fácil caer en la trampa de pensar que podemos ganar la aceptación de Dios mediante nuestras obras. Pero el mensaje central del Evangelio es que nada de lo que hagamos puede pagar el precio de nuestra salvación. Solo la muerte y resurrección de Jesús pueden hacerlo. Al recibir su gracia recibimos el perdón completo, y este perdón no está condicionado por nada que hayamos hecho, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. La gracia también nos invita a vivir de una manera diferente. No es un permiso para seguir pecando sin consecuencias, sino una motivación para vivir con gratitud y amor hacia Dios. Cuando entendemos cuán profundamente somos amados y perdonados, nuestra respuesta natural es querer vivir de acuerdo a esa gracia. La gracia nos llama a la obediencia, no como una obligación, sino como una respuesta de amor a lo que Dios ya ha hecho por nosotros. De este modo, la gracia no solo cambia nuestra relación con Dios, sino también la manera en que interactuamos con los demás. Si hemos recibido un favor inmerecido, debemos ser también generosos con la gracia y el perdón hacia los demás. Finalmente, es importante recordar que la gracia de Dios no tiene límites. No importa cuán lejos hayamos caído, no importa lo en que hayamos hecho en el pasado, siempre hay espacio para volver a Él. La gracia de Dios siempre está disponible para los arrepentidos y dispuestos a recibirla. En momentos de fracaso o desesperación, podemos confiar en que su gracia es más grande que cualquier error que hayamos cometido. La gracia es la respuesta final de Dios a nuestro pecado, y es incondicional. La gracia divina es un regalo transformador que cambia todo, nos salva, nos limpia y nos permite vivir en una relación restaurada con Dios. En lugar de tratar de ganarnos la gracia, debemos abrir nuestros corazones a recibirla con humildad y gratitud. La gracia no solo perdona, sino que también capacita a los creyentes a vivir una vida nueva, llena de amor y obediencia a Dios. Por lo tanto, la verdadera respuesta a la gracia divina es una vida que refleja el amor y la bondad que hemos recibido, extendiéndolos a los demás con la misma generosidad con la que Dios nos ha amado. Não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica com ação de graças, apresentai os vossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus.
Filipenses 4, 6, 7. La paz que Dios ofrece a través del perdón no es una paz que podamos encontrar en este mundo, no es una paz que dependa de las circunstancias externas ni de nuestras acciones o méritos. La paz divina es algo mucho más profundo, un regalo sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento humano. En el pasaje clave de Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos invita a dejar de lado nuestras inquietudes, preocupaciones y ansiedades, y en su lugar presentar nuestras oraciones y peticiones a Dios con acción de gracias. En Efesios 2, 8, 9 se nos dice, porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este pasaje nos recuerda que nuestra salvación y perdón no dependen de lo que hagamos, sino del regalo gratuito de la gracia de Dios. Y lo mejor de todo es que este regalo es para todos. No importa el tamaño de tu pecado o lo que hayas hecho en el pasado, el perdón de Dios está a tu alcance. No tienes que ganar el perdón, simplemente tienes que aceptarlo. Cuando aceptamos el perdón de Dios, no solo recibimos absolución, sino también restauración. Nuestro pecado puede haber causado daño en nuestras vidas y en nuestras relaciones, pero el perdón de Dios no solo limpia, sino que también restaura. Dios quiere restaurar lo que el pecado ha destruido y quiere traernos de vuelta a un lugar de comunión con Él. Piensa en la historia de Pedro, quien negó a Jesús 3 veces. Pedro, al igual que tú y yo, falló profundamente. Sin embargo, Jesús no lo rechazó. En lugar de eso, le ofreció perdón y restauración. En Juan 21, 15, 17, Jesús le pregunta 3 veces a Pedro, ¿me amas? Y cada vez Pedro responde afirmativamente. Jesús lo restaura a su propósito, dándole la misión de alimentar a sus ovejas. A través del perdón, Dios no solo nos limpia, sino que también nos restaura a nuestro propósito original en Él. El perdón de Dios no solo trae paz interna, sino que también abre la puerta para la reconciliación con otros. Si estamos perdonados por Dios, esto debería reflejarse en nuestra capacidad de perdonar a los demás. La Escritura nos enseña que perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo 6:12. Cuando experimentamos el perdón de Dios, nuestra vida debería ser un testimonio de esa misma gracia hacia los demás. El perdón que Dios nos da no es un perdón condicional. Él no perdona solo cuando nos hemos ganado su perdón. Él nos perdona por su gracia. Y esa misma gracia es la que estamos llamados a extender a aquellos que nos han ofendido. Este principio es poderoso, porque cambia la forma en que vivimos nuestras relaciones. El perdón libera tanto al que perdona como al que es perdonado, creando un espacio para la paz y la restauración en las relaciones rotas. Hoy, tal vez sientas que has cometido un pecado del que no puedes liberarte. Tal vez pienses que has caído demasiado lejos, que tus errores son demasiado grandes para que Dios te perdone. Pero quiero que sepas esto con certeza. Dios te ama, y su perdón está disponible para ti sin importar lo que hayas hecho. Su perdón no tiene límites, no tiene condiciones, no tiene barreras. Solo necesitas acercarte a Él, arrepentirte con sinceridad y aceptar el perdón que Él ya ha preparado para ti. Hoy quiero que tomes un momento para reflexionar en tu corazón. Si sientes que hay algo que necesitas pedir perdón a Dios, hazlo ahora mismo. Dile a Dios en oración que aceptas su perdón y que deseas vivir en su gracia. Y si este mensaje ha tocado tu vida, te invito a compartirlo. Hazlo llegar a otros que también necesitan saber que el perdón de Dios es incondicional. Comenta, Dios me ha perdonado, para que podamos saber que has aceptado este regalo en tu vida. Además, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo para que más personas experimenten la libertad del perdón.
La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. La fe es el motor que nos mueve hacia la restauración. En momentos de dificultad, cuando sentimos que estamos atrapados en un ciclo de pecado, dolor o sufrimiento, la fe nos conecta con el poder divino de Dios para transformar nuestra realidad. La fe no es solo un acto de creencia abstracta, sino una confianza activa y viva en que Dios tiene el poder de sanar, restaurar y cambiar cualquier circunstancia. Sin fe, es casi imposible experimentar la plena restauración que Dios quiere para nuestra vida. En este video exploraremos cómo la fe es esencial para que experimentemos el poder restaurador de Dios y cómo, al fortalecer nuestra fe, podemos abrir las puertas a una nueva vida, libre del pecado y del dolor que nos ha marcado. El viaje de restauración comienza con un paso: la fe en el poder de Dios para cambiar nuestra situación. Hebreos 11:1 nos muestra que la fe es la certeza de lo que esperamos. Cuando nos enfrentamos a la necesidad de restauración, la fe es la primera chispa que prende la luz de esperanza en nuestros corazones. La fe nos permite creer en lo que no vemos con nuestros ojos físicos, pero que sabemos que es posible porque Dios lo ha prometido. La restauración no es algo que podamos lograr por nosotros mismos. No importa cuán fuertes seamos, cuán esforzados seamos o cuántos sacrificios hagamos, nuestra capacidad para restaurar lo que el pecado ha destruido es limitada. Solo Dios tiene el poder de restaurar completamente nuestras vidas, y eso comienza con nuestra fe en Él. Jesús, en muchas ocasiones, subraya la importancia de la fe para recibir milagros y sanación. En Mateo 9:29, Él le dice a dos ciegos que Él sanó: hágase con ustedes conforme a su fe. Este versículo refleja que nuestra fe determina, en gran medida, lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. La fe abre el camino para que Dios intervenga de manera sobrenatural. Una de las historias más poderosas sobre la fe y la restauración es la de la mujer que sufría de flujo de sangre durante 12 años. Ella había probado todo tipo de tratamientos, pero nada la sanaba. Sin embargo, cuando oyó hablar de Jesús, decidió tomar un paso de fe. Si tan solo tocara su manto, quedaré sana. Mateo 9:21. La mujer no solo creyó que Jesús podía sanarla, sino que actuó en esa fe. Al tocar el manto de Jesús, fue inmediatamente sanada. Su fe la restauró. Este pasaje ilustra que la fe no es solo una creencia pasiva, sino una fuerza activa que nos mueve a tomar decisiones que alinean nuestra vida con lo que Dios puede hacer. La restauración de la mujer no fue solo un acto de creer en Jesús, sino de actuar sobre esa creencia con audacia y determinación. Job es otro ejemplo bíblico de cómo la fe es crucial en el proceso de restauración. A lo largo de su sufrimiento, Job luchó con preguntas profundas sobre el propósito de su dolor y la aparente ausencia de Dios. A pesar de su sufrimiento y las pruebas devastadoras, su fe en la soberanía de Dios nunca se quebró. Él declaró: aunque Él me mate, en Él esperaré. Job 13:15. Al final, Dios restauró a Job y le dio mucho más de lo que había perdido, pero esta restauración vino después de su perseverancia en la fe. La fe de Job no solo lo sostuvo durante las pruebas, sino que fue la clave para su restauración. La fe nos mantiene firmes cuando todo a nuestro alrededor nos dice que desistamos. El proceso de restauración no es instantáneo. Puede tomar tiempo, y en ese tiempo nuestra fe será probada. La restauración que Dios promete no siempre se manifiesta de inmediato, pero nuestra fe debe ser constante.
Jesús le dice a sus discípulos en Mateo 17:20, si tienen fe como un grano de mostaza, le dirán a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible. Esto nos enseña que incluso una fe pequeña, pero firme, tiene el poder de mover montañas. La fe no se trata de esperar pasivamente que Dios haga algo en nuestra vida. Se trata de mantener una actitud de confianza y obediencia, incluso cuando no vemos los resultados inmediatos. La fe activa nuestra cooperación con Dios, permitiéndole trabajar en nosotros y a través de nosotros. La verdadera restauración no ocurre por nuestros propios méritos, sino a través de la obra redentora de Cristo. La fe en Jesús es el fundamento de nuestra restauración personal. Jesús no solo vino para perdonar nuestros pecados, sino también para restaurar todo lo que el pecado ha destruido en nuestra vida, nuestra paz, nuestras relaciones, nuestra salud emocional y espiritual. En 2 Corintios 5:17 se nos dice que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta es la promesa de restauración que Dios tiene para todos los que ponen su fe en Cristo. A través de su sacrificio, nuestras vidas pueden ser transformadas, restauradas y completamente renovadas. Muchas veces, la restauración más profunda que necesitamos no es física, sino emocional y espiritual. El perdón y la restauración personal comienzan en el corazón, y es en el campo de la fe donde encontramos la sanación más profunda. La fe en Cristo nos da esperanza para superar las heridas emocionales del pasado, las pérdidas, el dolor y el sufrimiento. La fe también nos da la seguridad de que sin importar lo que enfrentemos, Dios está con nosotros. En momentos de dolor podemos clamar a Él con confianza, sabiendo que Él tiene el poder de sanarnos, restaurarnos y darnos una nueva perspectiva sobre nuestra situación. La restauración es posible, pero solo a través de la fe. Si quieres experimentar la transformación que Dios tiene preparada para ti, es necesario que pongas tu fe en su poder para cambiar tu vida. No importa cuán roto te sientas, en Cristo siempre hay esperanza. La fe abre las puertas de la restauración. La restauración abre las puertas a una vida plena y libre en Cristo. Hoy quiero que reflexiones sobre tu fe. ¿En qué áreas de tu vida necesitas confiar más en Dios para restaurar lo que se ha perdido? Si te has sentido desanimado, recuerda que la fe en Cristo puede hacer lo imposible posible. Si este mensaje tocó tu corazón, comparte este video para que otros también puedan experimentar la restauración a través de la fe. Y no olvides dejar un comentario sobre lo que estás creyendo que Dios restaurará en tu vida, así como darle me gusta para que más personas puedan ser alcanzadas por este mensaje de esperanza. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Efesios 4:32. El perdón es uno de los pilares fundamentales en el proceso de restauración. A menudo somos confrontados con nuestras propias faltas y al mismo tiempo con las heridas que nos causan los demás. Sin embargo, el perdón no solo es una liberación hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. El perdón es la llave que abre la puerta a una restauración completa, tanto en nuestra relación con Dios como con los demás. Muchos de nosotros llevamos cargas pesadas de dolor y resentimiento, cosas que nos afectan más de lo que imaginamos. Es como si viviéramos con una mochila llena de piedras. Cada falta que no perdonamos es una piedra más. Si no tomamos la decisión de perdonar, esa mochila se va haciendo más y más pesada, hasta que no podemos seguir adelante. Y lo peor de todo
es que esas piedras nos impiden ver la mano de Dios en nuestras vidas y nos alejan de la restauración que Él tiene para nosotros. Hoy quiero hablarte sobre cómo el perdón, tanto recibirlo de Dios como ofrecerlo a los demás, es una parte crucial para la restauración en nuestras vidas. Es un proceso que comienza en el corazón, pero que tiene el poder de transformar nuestro ser por completo. El perdón de Dios es el fundamento de toda restauración. Cuando venimos a Él, arrepentidos de nuestros pecados, Él está dispuesto a perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo es una promesa preciosa. La restauración no puede comenzar en nuestra vida hasta que recibimos el perdón de Dios. Cuando nos acercamos a Dios en humildad, Él nos recibe con los brazos abiertos, sin importar lo que hayamos hecho. El perdón de Dios no es algo que debemos ganar, sino algo que Él nos ofrece gratuitamente. Sin este perdón, nuestra relación con Dios estaría rota, pero Él nos da una nueva oportunidad. Esta es la verdadera restauración, pasar de la condenación al perdón, de la culpa a la paz. Es importante recordar que la restauración no es un proceso instantáneo, sino un viaje. Y en ese viaje, la primera gran restauración que experimentamos es la del perdón divino. Sin ese perdón, cualquier intento de restauración personal sería en vano. La base de todo es la obra redentora de Cristo, quien pagó el precio por nuestros pecados. El perdón de Dios es la puerta abierta a la restauración completa de nuestra vida. Perdona a los demás, restaurando relaciones rotas, pero el perdón no solo tiene que ver con recibir el perdón de Dios, sino también con ofrecerlo a los demás. Aquí es donde muchos se detienen en su proceso de restauración. Sabemos que debemos perdonar a los demás, pero es fácil hacerlo. No siempre lo es. El dolor, la traición y la injusticia nos hieren profundamente y a menudo nos cuesta dejar ir esos sentimientos. Sin embargo, si no perdonamos, nuestras vidas siguen estando atrapadas en el pasado. El perdón es la única manera de liberarnos de esas cadenas. En Mateo 6, 14, 15, Jesús nos enseña que, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este pasaje es claro. Nuestro perdón hacia los demás es un reflejo directo del perdón que hemos recibido de Dios. El perdón es una elección consciente, un acto de obediencia que libera tanto al que perdona como al que es perdonado. El perdón no significa olvidar, ni tampoco que las acciones del otro sean justificadas. El perdón es un acto de liberación, una decisión de dejar de cargar con el resentimiento y el odio. Al perdonar, estamos diciendo, no voy a permitir que este dolor gobierne mi vida. No voy a permitir que el daño que me hicieron controle mi futuro. En lugar de aferrarnos a ese resentimiento, decidimos entregarlo a Dios, sabiendo que Él puede sanar nuestra herida de maneras que nosotros no podemos. El poder sanador del perdón. El perdón tiene un poder sanador profundo, tanto emocional como espiritualmente. Cuando perdonamos, dejamos que Dios se encargue de lo que nos duele y permitimos que su paz invada nuestro corazón. Muchas personas viven con heridas emocionales que afectan todas las áreas de su vida. El dolor de no perdonar se traduce en amargura, enojo y frustración, que afectan nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. El perdón no solo sana la relación con quien nos ha hecho daño, sino que también nos sana a nosotros. Al perdonar, experimentamos una paz que va más allá de nuestra comprensión.
Esa paz nos permite restaurar nuestra relación con Dios, porque no podemos experimentar una conexión plena con Él si estamos llenos de odio y resentimiento. El perdón abre el camino para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y nos transforme. En el libro de Efesios 4:32 se nos insta a ser amables y misericordiosos unos con otros, perdonándonos mutuamente tal como Dios nos perdonó en Cristo. Este versículo nos recuerda que el perdón es un acto que refleja el amor de Cristo hacia nosotros. Al perdonar, nos alineamos con el corazón de Dios y permitimos que su amor fluya a través de nosotros. El perdón es un proceso continuo. Es importante entender que el perdón no es un evento único, sino un proceso continuo. A veces, la sanación completa toma tiempo. El perdón no significa que olvidemos el dolor de inmediato, pero sí que tomamos la decisión de dejar que Dios nos sane. Cada vez que la herida se reabre, debemos volver a tomar la decisión de perdonar, confiando en que Dios está obrando en nuestro corazón. En Lucas 17:3-4, Jesús nos enseña que si alguien peca contra nosotros, debemos perdonarlo no solo una vez, sino tantas veces como sea necesario. El perdón no es algo que hacemos solo una vez, sino que es una actitud constante en nuestra vida, permitiendo que la gracia de Dios fluya libremente a través de nosotros. El perdón es una clave poderosa para la restauración. No podemos experimentar la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros si no estamos dispuestos a perdonar. El perdón nos libera del peso del resentimiento y nos abre las puertas para una restauración completa. Hoy es el día para perdonar, para dejar ir las heridas y las ofensas, y permitir que la paz de Dios inunde nuestro corazón. Si este mensaje tocó tu corazón, quiero que tomes un momento ahora para reflexionar sobre a quién necesitas perdonar. No importa cuán profunda sea la herida, Dios tiene el poder de sanarla. No cargues más con el peso de la amargura. Hoy es el día para dejar ir y experimentar la restauración que solo el perdón puede traer. Comparte este video para que otros también puedan ser liberados de las cargas del perdón. Y no olvides dar me gusta y comentar cómo este mensaje impactó tu vida. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. La fe es el fundamento sobre el que se edifica toda la restauración. Sin fe, no podemos experimentar el poder de Dios actuando en nuestras vidas. ¿Cómo puedes esperar que algo cambie si no crees que Dios tiene el poder para hacerlo? ¿Cómo puede tu vida ser restaurada si no confías en que su propósito es mejor que tus propios planes? La fe no es solo creer que Dios existe, sino confiar plenamente en Él, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir todo lo que conocemos. La fe es la llave que desbloquea las bendiciones divinas y nos permite experimentar la restauración de Dios en lo más profundo de nuestro ser. Es por medio de la fe que recibimos la sanidad, la paz y la restauración que tanto necesitamos. La fe es, en realidad, el camino a la libertad y la renovación. Hoy quiero hablarte sobre cómo la fe, no solo como una creencia, sino como una acción firme basada en la confianza en las promesas de Dios, es crucial para la restauración en tu vida. Es necesario cultivar una fe firme, a prueba de cualquier prueba, que te permita avanzar en el proceso de restauración, independientemente de las circunstancias que enfrentes. El versículo de Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe se mueve más allá de lo que es visible y se adentra en lo que está invisible, pero que Dios promete. Para muchos, esto puede ser difícil de entender.
especialmente cuando las situaciones que vivimos parecen tan distantes de las promesas de Dios. Imagina por un momento que estás parado frente a un valle oscuro, sin saber lo que está más allá. Todo lo que puedes ver es la niebla espesa, pero el Señor te susurra: confía en mí, atraviesa este valle, yo estoy contigo. Tu fe es lo que te permite dar ese primer paso, aunque no puedas ver con claridad lo que está delante de ti. Es confiar en la promesa de que, aunque no veas la salida, el Señor la tiene preparada para ti. La fe abre puertas en medio de lo invisible, haciendo tangible lo que aún no se ha materializado. Lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Dios es fiel a sus promesas. Cada palabra que ha pronunciado en su escritura es una promesa de restauración, sanidad y prosperidad. Cuando te enfrentas a la lucha, debes aferrarte a esas promesas y creer que Él lo hará, incluso cuando las circunstancias griten lo contrario. La fe no depende de lo que ves, sino de lo que sabes que Dios ha prometido. Miremos un ejemplo en la vida de Abraham. En Romanos 4, 20, 21, se nos dice que Él no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. Abraham tuvo una fe tan firme que, incluso cuando las circunstancias parecían imposibles, él siguió confiando en las promesas de Dios. De manera similar en tu vida, Dios te llama a confiar plenamente en sus promesas, incluso cuando no puedas ver la restauración que esperas. Tu fe es el vehículo a través del cual las promesas de Dios se convierten en realidad. El paso de confianza en medio de la prueba. La fe no es solo una creencia abstracta. La fe verdadera es la que se pone en acción. La fe genuina no se limita a las palabras o pensamientos, se expresa en hechos. La fe que restaura es aquella que se manifiesta en acción, incluso en medio de las dificultades. Cuando leemos la historia de la mujer que tocó el manto de Jesús en Marcos 5:34, vemos que su fe la impulsó a actuar. Ella no solo creyó que Jesús podía sanarla, sino que actuó sobre esa fe, tocando el manto de Jesús en medio de una multitud, creyendo que, si tan solo lo tocaba, sería sanada. Y como resultado de su fe activa, fue sanada. En nuestra vida, la fe también nos mueve a actuar. Si crees que Dios está restaurando tu vida, no esperes a ver la solución final antes de dar un paso hacia adelante. Da ese primer paso de fe. Si crees que Dios está restaurando tu matrimonio, toma un paso hacia la reconciliación. Si crees que Él está sanando tus heridas emocionales, actúa tomando decisiones que promuevan tu sanidad, como perdonar, buscar ayuda o simplemente confiar en que el proceso está en marcha. La fe no es algo que solo se activa en momentos de crisis. La verdadera fe debe ser cultivada y vivida cada día. La restauración que Dios desea para ti es un proceso continuo. Cada día es una oportunidad para renovar tu fe y avanzar hacia la restauración. En 2 Corintios 5:7 se nos dice: porque por fe andamos, no por vista. La fe es un estilo de vida, una manera en que vivimos y percibimos el mundo. La restauración completa no ocurre de una vez, sino que se va desarrollando cada día a medida que caminamos en fe. Este proceso de restauración diaria puede incluir momentos de duda, momentos en que no veas el cambio que deseas, pero eso no significa que Dios no esté trabajando. La fe te da la perseverancia para seguir adelante, incluso cuando todo parece estático. Y con cada paso de fe, verás cómo la restauración de Dios comienza a tomar forma en tu vida. La restauración no siempre es un proceso fácil. En el camino,
de la restauración. A menudo enfrentamos pruebas y dificultades, pero en esos momentos nuestra fe se pone a prueba y es refinada. La fe que persevera es la que recibe las bendiciones más grandes. En Santiago 1, 3, 4, se nos enseña que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia tenga su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La fe en medio de la prueba es la que fortalece tu carácter y te prepara para recibir la restauración completa. No desistas. Aunque ahora no veas la restauración en su totalidad, tu fe está obrando en lo invisible, preparando el terreno para un milagro en tu vida. La fe es la base de toda restauración. Es confiar en lo que no vemos, basándonos en lo que Dios ha prometido. La fe nos mueve a actuar, nos da la fuerza para perseverar y nos permite experimentar la restauración que Dios tiene para nosotros. Tu fe no está vacía, está llena de esperanza, de poder divino, y es la clave para desbloquear el milagro que esperas. Hoy te animo a poner tu fe en acción. Dios está trabajando en tu vida y en tu restauración. Cree en su poder, cree en sus promesas y actúa con valentía porque tu restauración está cerca. Si este mensaje ha tocado tu vida, quiero que comentes cómo la fe ha transformado tu camino. Comparte este video para que otros también sean alentados a fortalecer su fe. No olvides dar me gusta para que más personas puedan escuchar este mensaje y ser restauradas por el poder de Dios. Porque pela gracia sois salvos, mediante a fe, e isto non vem de vos, e dom de Deus. Efesios 2, 8, 9. La gracia de Dios es uno de los conceptos más profundos y hermosos en la fe cristiana. Se trata de un regalo divino que no podemos ganar ni merecer, sino que se nos ofrece gratuitamente, y es por medio de este regalo que somos reconciliados con Dios. En el versículo de Efesios 2, 8, 9, el apóstol Pablo nos recuerda que la salvación es un don de Dios, y no algo que podamos alcanzar a través de nuestras obras o esfuerzos. Este versículo es crucial, ya que establece que la salvación no es algo que podamos comprar o conseguir por nuestros méritos, sino que es el resultado directo del amor incondicional de Dios. En el contexto bíblico, la gracia divina se refiere al favor inmerecido que Dios derrama sobre nosotros. No importa cuán pecadores seamos o cuán alejados estemos de Él sigue extendiendo su gracia. Es importante destacar que este favor no es el tipo de favor que el mundo conoce, que generalmente está condicionado por el comportamiento o las acciones de una persona. La gracia divina, por el contrario, no depende de lo que hayamos hecho, sino de lo que Dios ha decidido darnos por amor. Es un regalo que por su naturaleza no puede ser ganado ni puede ser devuelto con algo que se pueda considerar equivalente. La gracia es una expresión de la misericordia infinita de Dios hacia la humanidad. En vez de tratar a las personas de acuerdo a lo que merecen, lo que sería la justicia, Dios extiende a todos una invitación al perdón y a la restauración mediante su gracia. Este acto de gracia está profundamente ligado al sacrificio de Jesucristo en la cruz, donde Él, a través de su sufrimiento, tomó sobre sí la pena que nosotros merecíamos para que pudiéramos recibir la gracia y el perdón. Jesús pagó el precio para que por medio de su sacrificio todos pudieran tener acceso a la gracia de Dios. Uno de los malentendidos más comunes en la vida cristiana es la creencia de que uno debe ganarse la gracia. La idea de que tenemos que ser buenos o hacer suficientes cosas buenas para ganar el favor de Dios es completamente errónea. La gracia, como lo subraya Pablo en Efesios, es un regalo, no un logro humano.
Cuando entendemos esto, nos liberamos de la pesada carga de sentir que nunca seremos lo suficientemente buenos para recibir el perdón de Dios. La enseñanza más relevante de este bloque es que, aunque muchos piensan que deben hacer algo para ganarse el perdón de Dios, la verdad es que el perdón es un regalo que se da gratuitamente a todos los que creen en Jesucristo y aceptan su gracia. Este concepto puede ser un desafío, especialmente en una sociedad que valora tanto el ganarse las cosas, ya sea a través del trabajo duro, logros personales o méritos. El mundo en el que vivimos a menudo está basado en el principio de recompensa y castigo, donde las personas obtienen lo que merecen. Sin embargo, la gracia de Dios opera de manera completamente diferente. No es sobre lo que merecemos, sino sobre lo que Él decide darnos. Aceptar la gracia de Dios significa que debemos dejar de lado el orgullo y la autojusticia. Es fácil caer en la trampa de pensar que podemos ganar la aceptación de Dios mediante nuestras obras. Pero el mensaje central del Evangelio es que nada de lo que hagamos puede pagar el precio de nuestra salvación. Solo la muerte y resurrección de Jesús pueden hacerlo. Al recibir su gracia recibimos el perdón completo, y este perdón no está condicionado por nada que hayamos hecho, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. La gracia también nos invita a vivir de una manera diferente. No es un permiso para seguir pecando sin consecuencias, sino una motivación para vivir con gratitud y amor hacia Dios. Cuando entendemos cuán profundamente somos amados y perdonados, nuestra respuesta natural es querer vivir de acuerdo a esa gracia. La gracia nos llama a la obediencia, no como una obligación, sino como una respuesta de amor a lo que Dios ya ha hecho por nosotros. De este modo, la gracia no solo cambia nuestra relación con Dios, sino también la manera en que interactuamos con los demás. Si hemos recibido un favor inmerecido, debemos ser también generosos con la gracia y el perdón hacia los demás. Finalmente, es importante recordar que la gracia de Dios no tiene límites. No importa cuán lejos hayamos caído, no importa lo en que hayamos hecho en el pasado, siempre hay espacio para volver a Él. La gracia de Dios siempre está disponible para los arrepentidos y dispuestos a recibirla. En momentos de fracaso o desesperación, podemos confiar en que su gracia es más grande que cualquier error que hayamos cometido. La gracia es la respuesta final de Dios a nuestro pecado, y es incondicional. La gracia divina es un regalo transformador que cambia todo, nos salva, nos limpia y nos permite vivir en una relación restaurada con Dios. En lugar de tratar de ganarnos la gracia, debemos abrir nuestros corazones a recibirla con humildad y gratitud. La gracia no solo perdona, sino que también capacita a los creyentes a vivir una vida nueva, llena de amor y obediencia a Dios. Por lo tanto, la verdadera respuesta a la gracia divina es una vida que refleja el amor y la bondad que hemos recibido, extendiéndolos a los demás con la misma generosidad con la que Dios nos ha amado. Não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica com ação de graças, apresentai os vossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesús. Filipenses 4, 6, 7. La paz que Dios ofrece a través del perdón no es una paz que podamos encontrar en este mundo, no es una paz que dependa de las circunstancias externas ni de nuestras acciones o méritos. La paz divina es algo mucho más profundo, un regalo sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento humano.
En el pasaje clave de Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos invita a dejar de lado nuestras inquietudes, preocupaciones y ansiedades, y en su lugar presentar nuestras oraciones y peticiones a Dios con acción de gracias. Esta es una clave fundamental para experimentar la paz que Dios ofrece. No solo pedir, sino también agradecer en todo momento. El perdón de Dios nos trae una paz incomparable. Cuando reconocemos que somos perdonados, algo profundo sucede en nuestro interior. El peso de la culpa, de los errores pasados y de las fallas personales se disipa al comprender que, a través de Cristo, Dios nos ha liberado. La paz que sobrepasa todo entendimiento no es algo que podamos obtener por nuestra propia fuerza, sino que es el resultado de confiar plenamente en el perdón de Dios y en su voluntad perfecta para nuestras vidas. Es importante entender que la paz de Dios no es simplemente la ausencia de conflicto o dolor. De hecho, la paz divina a menudo se experimenta en medio de la tormenta, cuando todo parece estar fuera de control. Esta paz no está relacionada con lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino con lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo. Cuando entendemos que somos perdonados, podemos descansar en la certeza de que Dios está en control de todas las cosas, incluso de aquellas situaciones que no comprendemos. La paz de Dios no solo calma nuestra mente, sino que también protege nuestros corazones. En Filipenses 4, 7, Pablo dice que esta paz guardará nuestros corazones y nuestras mentes. La palabra guardar, en este contexto, implica una protección, como un guardia que custodia una ciudad. La paz que Dios nos da actúa como una barrera que protege nuestros pensamientos y emociones de ser dominados por la ansiedad, la desesperación o la culpa. Esta paz no depende de nuestra capacidad para controlar todo, sino de confiar en que Dios está cuidando de nosotros. La paz que sobrepasa todo entendimiento es algo que podemos experimentar de manera real en nuestra vida diaria. Pero para ello, necesitamos practicar la oración y la acción de gracias. Pablo nos enseña en Filipenses 4:6 que, ante cualquier preocupación o ansiedad, debemos presentar nuestras peticiones a Dios mediante oración y súplica, y lo hacemos con acción de gracias. Esto es crucial. La gratitud debe acompañar nuestra solicitud de paz. Agradecer a Dios por lo que ya ha hecho, por su perdón y por su presencia constante en nuestra vida, nos ayuda a enfocar nuestra mente en lo que es eterno y no en lo que es temporal. Practicar la oración diaria es fundamental para experimentar la paz de Dios. Pero, a menudo, nos dejamos atrapar por las circunstancias de la vida y nuestras preocupaciones nos roban esa paz. Este bloque invita a los oyentes a reflexionar sobre la importancia de dedicar tiempo cada día para orar, entregar nuestras preocupaciones a Dios y confiar en que Él tiene el control. La oración no es solo un acto de pedir, sino también de entrega y confianza. Es en ese acto de rendirnos a Dios que experimentamos una paz inexplicable. La acción de gracias es otro aspecto importante que debemos integrar en nuestras vidas. Aunque en momentos de dificultades puede ser difícil encontrar razones para agradecer, la gratitud es clave para abrir la puerta a la paz. Podemos comenzar agradeciendo por lo más básico, por la vida, por la salvación, por el perdón, por la presencia de Dios en cada momento. Cuando enfocamos nuestros pensamientos en las bendiciones que ya tenemos, nuestra perspectiva cambia y comenzamos a experimentar una paz que no depende de nuestras circunstancias externas. Además, es fundamental recordar que la paz de Dios no es algo que podemos fabricar por nosotros mismos.
A veces intentamos encontrar paz en actividades externas como el ocio, las compras o incluso el logro de metas personales. Si bien estas en cosas pueden proporcionar una paz temporal, la verdadera paz proviene solo de Dios. La paz que Él da no se encuentra en lo que tenemos, sino en lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando aceptamos plenamente el perdón de Dios, nos rendimos a su voluntad y descansamos en su promesa de paz. Podemos experimentar una tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento. Este bloque también nos invita a confiar en que Dios se encargará de nuestras cargas. Si bien la vida puede presentar desafíos y momentos de dolor, podemos descansar en la paz que proviene de saber que Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros. No necesitamos entender cada situación para experimentar paz. Lo que necesitamos es confiar en que Él es fiel y que su plan para nuestras vidas es bueno. La paz, que sobrepasa todo entendimiento, es un regalo que Dios ofrece a todos aquellos que aceptan su perdón y confían en su soberanía. Esta paz no depende de lo que experimentamos a nivel externo, sino de lo que hemos recibido en Cristo, perdón, gracia y la seguridad de que Dios está con nosotros. La práctica de la oración y la acción de gracias, incluso en medio de las dificultades, abre el espacio para experimentar esa paz profunda y duradera. Al comprender que no tenemos que hacer nada para ganarnos esta paz, sino simplemente recibirla a través de la fe en Jesús, podemos vivir con un corazón lleno de tranquilidad, sin importar las circunstancias que nos rodean. La paz de Dios guarda nuestros corazones y mentes y nos permite vivir con la certeza de que Él está en control. Al aceptar el perdón de Dios, experimentamos una paz que no solo transforma nuestro presente, sino que nos prepara para enfrentar cualquier desafío con la seguridad de que su paz está con nosotros siempre. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Filipenses 3, 13, 14. La vida cristiana no es un camino lineal y sencillo. Está llena de retos, dificultades y a veces de fracasos. Sin embargo, una de las enseñanzas más poderosas que encontramos en la Escritura es la importancia de seguir adelante a pesar de las dificultades. En Filipenses 3, 13, 14, el apóstol Pablo nos ofrece una perspectiva invaluable sobre cómo debemos mirar hacia el futuro y dejar atrás las cargas del pasado. La frase esquecendo-me das coisas que para trás ficam nos invita a abandonar las heridas, errores y fracasos del pasado y a enfocarnos en lo que está por venir. El perdón es un tema central en la vida cristiana, no solo porque limpia nuestro pasado, sino porque nos da la libertad de caminar hacia el futuro con esperanza. El perdón de Dios no solo borra nuestras transgresiones, sino que también nos ofrece una nueva oportunidad para empezar de nuevo, sin las cadenas de la culpa o la condena. Cuando aceptamos ese perdón, experimentamos una transformación que nos capacita para avanzar, dejando atrás las sombras del pasado y caminando hacia un futuro lleno de gracia, propósito y esperanza. El perdón, por lo tanto, no es solo un acto de liberación del pasado, sino una fuerza motivadora para el futuro. Nos permite caminar hacia adelante con la seguridad de que, aunque no podemos cambiar lo que hemos hecho, tenemos un propósito nuevo en Cristo. Es un regalo que nos capacita para crecer y madurar en nuestra fe, guiados por la gracia de Dios y por el llamado que Él ha puesto sobre nuestras vidas. Al reflexionar sobre este pasaje de Filipenses, podemos entender que el seguir adelante no significa simplemente olvidar, sino avanzar con propósito. Olvidar las cosas que nos detienen, como los fracasos, las inseguridades y los temores,
No es una negación de lo que ha sucedido, sino una decisión de no permitir que el pasado defina quién somos o a dónde vamos. El futuro es una oportunidad para crecer, aprender y caminar hacia el propósito divino. El apóstol Pablo, al escribir estas palabras, estaba consciente de su propio pasado lleno de persecuciones, errores y fracasos. Sin embargo, él nos muestra cómo moverse hacia el futuro con una perspectiva transformada, completamente centrada en la gracia de Dios. En lugar de dejarse atrapar por su pasado, él se enfocaba en el objetivo que tenía frente a él: alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios. Esa es la actitud que debemos cultivar en nuestra propia vida cristiana: dejar el pasado donde pertenece y mirar con fe y esperanza hacia el futuro. Para los creyentes, vivir el perdón no es solo una experiencia que ocurre en un momento determinado, sino una actitud diaria que debemos cultivar. Es fácil quedar atrapado en lo que hemos hecho en el pasado, especialmente si hemos cometido errores o si hemos sufrido heridas profundas. Sin embargo, el perdón que recibimos de Dios nos permite liberarnos de esas ataduras, y eso nos da la capacidad de seguir adelante, sin las cargas del ayer. Una de las maneras más efectivas de vivir este perdón día a día es aprender a perdonarnos a nosotros mismos. En ocasiones es más difícil perdonarnos a nosotros mismos que aceptar el perdón de Dios. A pesar de que sabemos que Dios ha perdonado nuestros pecados, muchas veces nos quedamos atrapados en la culpa, en el arrepentimiento o en el miedo de que no somos dignos del perdón. Sin embargo, Dios nos ha llamado a vivir libres de condena, porque en Cristo somos nuevas criaturas. El perdón de Dios no solo nos limpia, sino que también nos capacita para caminar con esperanza y propósito, sin que nuestro pasado nos limite. Seguir adelante con una nueva visión implica también cambiar nuestra mentalidad. En lugar de vivir con pesimismo o autocrítica, debemos aprender a ver nuestra vida a través de los ojos de la gracia. Cada día es una oportunidad para avanzar hacia lo que Dios tiene preparado para nosotros. Nuestro pasado ya no define nuestro futuro. En Cristo tenemos la oportunidad de avanzar hacia un futuro lleno de bendiciones y propósito. La acción de seguir adelante también implica no quedar atrapados en el resentimiento. A veces, cuando no hemos perdonado a otros, podemos quedarnos estancados en el pasado. Al comprender que no tenemos que hacer nada para ganarnos esta paz, sino simplemente recibirla a través de la fe en Jesús, podemos vivir con un corazón lleno de tranquilidad, sin importar las circunstancias que nos rodean. La paz de Dios guarda nuestros corazones y mentes y nos permite vivir con la certeza de que Él está en control. Al aceptar el perdón de Dios, experimentamos una paz que no solo transforma nuestro presente, sino que nos prepara para enfrentar cualquier desafío con la seguridad de que su paz está con nosotros siempre. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Filipenses 3, 13, 14. La vida cristiana no es un camino lineal y sencillo. Está llena de retos, dificultades y a veces de fracasos. Sin embargo, una de las enseñanzas más poderosas que encontramos en la Escritura es la importancia de seguir adelante a pesar de las dificultades. En Filipenses 3, 13, 14, el apóstol Pablo nos ofrece una perspectiva invaluable sobre cómo debemos mirar hacia el futuro y dejar atrás las cargas del pasado. La frase esquecendo-me das coisas que para trás ficam nos invita a abandonar las heridas, errores y fracasos del pasado y a enfocarnos en lo que está por venir. El perdón es un tema central en la vida cristiana, no solo porque limpia nuestro pasado, sino porque nos da la libertad de caminar hacia el futuro con esperanza.
El perdón de Dios no solo borra nuestras transgresiones, sino que también nos ofrece una nueva oportunidad para empezar de nuevo, sin las cadenas de la culpa o la condena. Cuando aceptamos ese perdón, experimentamos una transformación que nos capacita para avanzar, dejando atrás las sombras del pasado y caminando hacia un futuro lleno de gracia, propósito y esperanza. El perdón, por lo tanto, no es solo un acto de liberación del pasado, sino una fuerza motivadora para el futuro. Nos permite caminar hacia adelante con la seguridad de que, aunque no podemos cambiar lo que hemos hecho, tenemos un propósito nuevo en Cristo. Es un regalo que nos capacita para crecer y madurar en nuestra fe, guiados por la gracia de Dios y por el llamado que Él ha puesto sobre nuestras vidas. Al reflexionar sobre este pasaje de Filipenses, podemos entender que el seguir adelante no significa simplemente olvidar, sino avanzar con propósito. Olvidar las cosas que nos detienen, como los fracasos, las inseguridades y los temores. No es una negación de lo que ha sucedido, sino una decisión de no permitir que el pasado defina quién somos o a dónde vamos. El futuro es una oportunidad para crecer, aprender y caminar hacia el propósito divino. El apóstol Pablo, al escribir estas palabras, estaba consciente de su propio pasado lleno de persecuciones, errores y fracasos. Sin embargo, él nos muestra cómo moverse hacia el futuro con una perspectiva transformada, completamente centrada en la gracia de Dios. En lugar de dejarse atrapar por su pasado, él se enfocaba en el objetivo que tenía frente a él, alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios. Esa es la actitud que debemos cultivar en nuestra propia vida cristiana, dejar el pasado donde pertenece y mirar con fe y esperanza hacia el futuro. Para los creyentes, vivir el perdón no es solo una experiencia que ocurre en un momento determinado, sino una actitud diaria que debemos cultivar. Es fácil quedar atrapado en lo que hemos hecho en el pasado, especialmente si hemos cometido errores o si hemos sufrido heridas profundas. Sin embargo, el perdón que recibimos de Dios nos permite liberarnos de esas ataduras, y eso nos da la capacidad de seguir adelante, sin las cargas del ayer. Una de las maneras más efectivas de vivir este perdón día a día es aprender a perdonarnos a nosotros mismos. En ocasiones es más difícil perdonarnos a nosotros mismos que aceptar el perdón de Dios. A pesar de que sabemos que Dios ha perdonado nuestros pecados, muchas veces nos quedamos atrapados en la culpa, en el arrepentimiento o en el miedo de que no somos dignos del perdón. Sin embargo, Dios nos ha llamado a vivir libres de condena, porque en Cristo somos nuevas criaturas. El perdón de Dios no solo nos limpia, sino que también nos capacita para caminar con esperanza y propósito, sin que nuestro pasado nos limite. Seguir adelante con una nueva visión implica también cambiar nuestra mentalidad. En lugar de vivir con pesimismo o autocrítica, debemos aprender a ver nuestra vida a través de los ojos de la gracia. Cada día es una oportunidad para avanzar hacia lo que Dios tiene preparado para nosotros. Nuestro pasado ya no define nuestro futuro. En Cristo tenemos la oportunidad de avanzar hacia un futuro lleno de bendiciones y propósito. La acción de seguir adelante también implica no quedar atrapados en el resentimiento. A veces, cuando no hemos perdonado a otros, podemos quedarnos estancados en el pasado. El perdón divino, sino que están siendo instrumentos de esperanza y restauración. No subestimen el poder que tiene un gesto tan simple como compartir un mensaje en redes sociales. Al hacerlo, están extendiendo la oportunidad para que más personas reciban el mensaje que tanto necesitan, que Dios los ama, que Él los perdona y que Él quiere restaurar sus vidas. Cuando alguien ve este video gracias a su recomendación,
Es posible que esa persona esté buscando respuestas, esté pasando por dificultades o simplemente necesite escuchar un mensaje de esperanza. Ustedes pueden ser esa luz que guía a otros hacia la paz, la restauración y el perdón de Dios. Cada vez que compartan este mensaje, están contribuyendo a que más personas lleguen a conocer el amor incondicional de nuestro Creador. Así que no subestimen el impacto que pueden tener al expandir el reino de Dios a través de sus acciones cotidianas, como compartir este video. Su obediencia a compartir es una parte fundamental del propósito de Dios para ustedes. Finalmente, quiero hacer un llamado a la acción para que se suscriban a este canal y sigan recibiendo contenido edificante que los ayude a mantener su fe viva y fuerte. No se trata solo de escuchar un mensaje hoy y olvidarlo mañana. Se trata de mantenerse alimentados espiritualmente, de continuar creciendo en su caminar con Dios y de no dejar que la vida les distraiga del propósito que Él tiene para ustedes. Al suscribirse, estarán asegurándose de recibir constantemente enseñanzas que los desafíen, los fortalezcan y los inspiren a seguir adelante. La vida cristiana no es un camino fácil, pero es mucho más fácil cuando estamos juntos en comunidad, caminando los unos con los otros, apoyándonos mutuamente. Además, suscribirse les dará acceso a recursos adicionales, estudios bíblicos y mensajes especiales que los mantendrán firmes en la fe. Es importante también estar conectados con aquellos que están en la misma jornada espiritual que ustedes. Al estar suscritos a este canal, no solo están recibiendo contenido valioso, sino que también están siendo parte de una comunidad que busca crecer en el conocimiento y amor de Dios. La comunidad es clave para mantenerse en el camino correcto. Por eso les animo a que se conecten no solo con este canal, sino con otros hermanos y hermanas en Cristo, para fortalecer su fe y crecer juntos. Hoy hemos hablado del poder del perdón y de cómo éste nos libera, nos restaura y nos transforma. La decisión de seguir adelante, viviendo con un corazón perdonado, es una de las decisiones más poderosas que podemos tomar. Recuerden siempre que el perdón de Dios está disponible para todos. Ningún error, ninguna caída, ni ninguna falta es demasiado grande para que Él no lo perdone y lo restaure. Les animo a dar el siguiente paso, comprometidos con el perdón, compartiendo el mensaje con otros y permaneciendo conectados a la fuente de su fuerza, Dios mismo. Gracias por tomarse el tiempo de estar aquí hoy. Que cada uno de ustedes experimente la paz, la libertad y la transformación que solo el perdón de Dios puede traer. Que Dios los bendiga abundantemente.